Sesión 3. Humanizar la educación. El desafío de la supervisión escolar. Muy buenos días para todas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión de esta asignatura denominada la Dirección y Supervisión Escolar, hoy Inteligencia Artificial Generativa. Para comenzar, quise tomar como referencia esta frase del escritor Ken Robinson, quien afirma que el sistema educativo actual fue diseñado para otra era y ya no responde a las necesidades creativas ni al potencial de los estudiantes del siglo XXI. Estimo que ustedes conocerán a Ken Robinson y para quienes no lo hayan escuchado, es una mente brillante, ha presentado un libro y existe una película que se llama El Elemento, ¿verdad? Donde él afirma que cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro elemento, nuestro ikigai, cuál es el motivo por el cual nosotros, por ejemplo, en este caso, hemos elegido ser docentes. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es ese impulso que nosotros tenemos para seguir adelante? Porque eso es lo que va a dar vida a nuestra existencia. Y en este marco, y vinculado a lo que vamos a trabajar hoy, quisiera focalizar en esta primera parte de la clase en la importancia de la inteligencia emocional dentro del aula y en la vida cotidiana también. Fíjense que aquí tenemos un cuadro que da cuenta de la pertinencia de esta temática en el trabajo, en la educación y en la familia. En el trabajo, ¿qué afirman? Que se persevera a través de la inteligencia emocional, nos permite posicionarnos de otra manera dentro de nuestra labor. Como así también trabajar en equipo, poder resolver diferentes problemas que puedan presentarse, ser asertivos para defender nuestros derechos, actuar con responsabilidad y ser empático con nuestros compañeros. Recuerdan que en las sesiones anteriores nosotros habíamos trabajado con los casos de algunas instituciones escolares donde la inteligencia artificial ya es directivo, ya es docente. Yo les comentaba el caso de aquí en Argentina. ¿Y qué habíamos dicho? Que nuestras habilidades blandas son las que nos distinguen de las máquinas y dentro de esas habilidades blandas se encuentra la inteligencia emocional. En la educación, ¿qué nos permite? Desarrollar la perseverancia, porque hay momentos en los que realmente por ahí nos podemos sentir desbordadas, hay situaciones que a veces no podemos manejar, mejora nuestra agilidad mental, favorece la autodisciplina, y esto es fundamental también, nos permite desarrollar la empatía, mejorar nuestras relaciones personales e incentivar la compasión y el altruismo. Que esto una máquina no lo puede hacer por más que uno la programe y le pida que sea altruista, que sienta compasión. No puede porque en realidad responde a una tarea específica, pero no a un sentimiento. Por más que la programemos, nunca va a ser lo mismo que un ser humano. Y en la familia, ¿qué nos permite? Asentar las raíces de posteriores desarrollos personales, facilita un desarrollo óptimo, asienta los rasgos fundamentales de la personalidad de un ser humano. Porque esto podemos pensar también que comienza desde el hogar, ¿verdad? Cómo se ha trabajado la inteligencia emocional, el manejo de las emociones desde pequeños, de estos niños o de estos jóvenes o adultos a los que nosotros educamos. Y quiero presentarles a continuación un documental, que es el que vamos a ver, que es bastante extenso y creo que nos va a llevar esta primera parte de la clase, sobre el que luego ustedes van a hacer un trabajo práctico que va a estar evaluado y va a ser como uno de los pilares fundamentales de la asignatura, porque ya la clase que viene tenemos la última sesión y me parece pertinente porque este documental es dirigido por Jürgen Klarik, que es una personalidad muy destacada del ámbito de las neurociencias, de las neuroventas, de la antropología. Hace muchos años él se dedica
a ver qué es lo que sucede en la sociedad, en este caso, con el tema de la educación. Por eso el documental se llama Un crimen llamado educación. ¿Cómo surge este interés de él por analizar esto? Porque él tiene una hija que cuando iba a la escuela un día se descompensó y no sabían qué es lo que le sucedía. Ahora ustedes van a ver que la llevaron a un montón de médicos, le dieron un montón de diagnósticos, hasta que finalmente llegaron a la conclusión de que lo que ella tenía era un estrés muy grande en una materia determinada, que ahora vamos a ver cuál era, y que ella no toleraba estar en la escuela por la presión que sentía en este caso por esa docente o por ese docente de esa asignatura. Entonces él empieza a cuestionarse cómo puede ser que los chicos estén sometidos a ese nivel de estrés y que no disfruten de un lugar donde pasan la mayor parte del tiempo. La hija en su momento iba a una escuela en Estados Unidos y ahí le surge la inquietud a él de ver qué pasa con los estudiantes en los distintos sistemas educativos del mundo considerados los mejores. Entonces va a Finlandia, va a algunas escuelas de Corea y otros lugares, ustedes van a ver, y llegan a la misma conclusión. Vamos a ver cuál es esa conclusión que tiene que ver con esto que nosotros estamos hablando de la inteligencia emocional, porque muchas de estas escuelas focalizan su atención en otras cuestiones, menos en esto que es fundamental. Es por eso que los resultados yo creo que a ustedes las van a sorprender. Este es un documental que ya tiene unos cuantos años, pero para mí sigue vigente. Por eso, como siempre decimos, la importancia de humanizar la educación. Pero hay ciertas instituciones que más que humanizar la deshumanizan y ponen el foco en otro lado. Así que yo las invito a que podamos ver este documental, a que tomen nota, porque antes de realizar el trabajo escrito, que puede ser grupal o individual, vamos a realizar un debate interesante para que ustedes me puedan decir qué es lo que más las impactó, lo que más les llamó la atención, cómo se han sentido también, qué emociones ha generado en ustedes este documental, porque tiene algunas partes que nos sensibilizan muchísimo. Yo cada vez que lo veo no me canso de ver este documental, creo que tendría que ser un material obligatorio, inclusive en las carreras como esta. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver el sistema educativo desde otra perspectiva y no solamente ponernos en este lugar de directivo, de supervisor o de docente, sino también desde el lado del estudiante. A veces nosotros nos olvidamos que hemos estado en ese lugar también. Entonces, ¿qué le pasa a la familia? ¿Qué le pasa a ese niño problemático? Sin duda arrastra algunas cuestiones que a veces no contemplamos. Bueno, yo las invito a que podamos ver este documental. Aguárdenme un segundito que quiero verificar lo del sonido. A ver, ahí ustedes me avisan si se escucha, por favor. Sí se escucha. Gracias. Gracias. Me gustaría conocer sus apreciaciones iniciales. Ahí vamos a empezar con Jocelyn, después con Joa y las dos Guadalupe, con las apreciaciones generales de ustedes. Luego vamos a ir al break y después volvemos para hacer el trabajo práctico, que es un trabajo extenso que van a poder ahí puntualizar sobre muchas de las cosas que se hablaron en el video. Bueno, Jocelyn, comenzamos con vos. Adelante, por favor. Sí, doctora. La verdad es que me pareció un documental muy interesante, muy relevante y también me dejó pensando muchísimas cosas que digo, wow, cómo el sistema educativo sí es tan, como decían al final, tan arcaico, tan obsoleto, tan malo y que a veces como docentes no nos damos cuenta de que caemos muchas veces en cosas así. Por ejemplo, yo me quedé mucho con una frase que dice... La humanidad es diferente, entonces, ¿por qué usar un sistema para calificar igual a todos? Y justamente yo ahorita me pongo a pensar y digo, es cierto, a veces en nuestras planeaciones son las mismas metodologías, las mismas formas de evaluar para todos. Y justamente cuando ya viene este proceso de evaluar a los niños,
pues yo caigo en cuenta en que digo, ¿por qué está siendo tan difícil para mí evaluarlos? Pero es justamente por esa razón, porque cada niño es diferente, porque cada niño capta de una manera diferente la información que nosotros damos, entonces no es posible que ellos me devuelvan la información igual. Entonces digo, no, pues sí, son cosas que debemos de mejorar. También a veces siento que no es que lo hagamos como de manera como a propósito o por afectarlos, pero a veces la carga administrativa es tanta que a veces se nos va, o sea, se nos va el tiempo, se nos van las actividades que nosotros queremos realizar o justamente darle este sentido que nosotras queremos. Por ejemplo, yo he estado viendo muchas publicaciones en redes sociales de maestros que dicen, ya es la tercera semana del ciclo escolar, yo no he podido ver contenidos por tanta carga administrativa. Y sí, justamente es la verdad, a pesar de que ya llevamos 3 semanas, no se puede llevar a cabo ya la planeación porque sigue estos temas de diagnóstico, de leer documentos, de subir tablas de Excel. Entonces digo, pues sí, a veces el sistema educativo tiene mucho que ver para que no se cumplan estas metas con los niños, pero también esta parte socioemocional, porque a veces solamente vemos la parte de los niños no están aprendiendo, pero también no estamos dejando que ellos nos expresen cómo se están sintiendo en su día a día, tanto en su casa como en la escuela. Y también me pareció muy importante la parte que dicen, hay niños que prefieren estar en la escuela porque los fines de semana o estar en casa, pues es más, como que más feo para ellos. Y si nosotros como maestros no les damos esta libertad o esta pauta de que se expresen, de ver cómo están emocionalmente, pues también pues es un problema que tenemos que afrontar y que ir erradicando para el bien de los alumnos. Muchas gracias, Jocelyn. Les consulto a todas, ¿conocían este documental? ¿Alguna vez lo habían visto o es la primera aproximación que tienen? Yo es la primera vez que lo veo. Bien, De mi parte, gracias. primera vez, doctora. Muy bien, excelente. Seguimos con vos, Joa, ¿te parece? Adelante, Bien, bienvenida. muchas gracias. Pues, como le comentaba, le hacía el pequeño comentario ese ratito, muy realista, cuando nos preguntó cómo lo están viendo, muy realista, ¿no? A hablar de de la docencia, de la educación, la verdad es que es un tema súper amplio, podemos sacar de todo, 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 todo. Y creo que también son ciertas perspectivas que nunca vamos a terminar pues de dialogar. Em, bueno, lo remonté y me acordé mucho cuando hace que como medio año en una sesión de consejo técnico nos tocaron el tema de la parte de la autoestima docente y justo mencionaban esa parte, ¿no? Que muchos docentes pues se encuentran como en esa parte de donde están a veces frustrados, a veces están desanimados y creo, y bueno, lo que a mí me han proyectado mis maestros de la normal ha sido esa parte de decir, nosotros como docentes somos el reflejo. Si estamos tristes, aunque nosotros no queramos inconscientemente, llegamos al aula y eso transmitimos. Estamos enojados y eso transmitimos. Estamos contentos y eso transmitimos. Y de verdad que eso no era muy chistoso porque de verdad que los alumnos, o sea, aunque uno no les diga, lo sienten. Y créanme que a veces cuando uno va, no sé, enojado, el grupo se pone, híjoles, como muy interactivo y no te hacen caso y están jugando y están haciendo, o sea, de verdad, no sé cómo, eso es algo de verdad inexplicable, pero sí sucede, es una realidad. Y bueno, esa parte donde mencionamos que cómo se siente el sentir del docente, sí también es muy complejo porque a veces, pues nos hemos sentido como de, híjole, es una profesión que ya no es valorada, es una profesión donde con el sistema a veces, o sea, lo decimos, ¿no? O sea, en una problemática, ¿quién la tiene de perder? Pues el docente. Y creo que eso también se va reflejando como en el actor ya en el aula para decir si realmente estamos dando todo o no lo estamos dando. Porque justo con lo que menciona la maestra Joss, esa carga administrativa, quiera o no, también quita como el tiempo de poder trabajar al 100% con los alumnos. Y es que también somos seres humanos y tenemos una vida. Y es lo que ayer le platicábamos, ¿no? Tenía todos
mis proyectos de las evaluaciones aquí tendidas en toda la mesa. Y yo dije, nos traemos el trabajo de, sí, a la casa, ¿no? Y a veces pues también tenemos que dar de ese tiempo. Y está bien, ¿no? Podemos decir, son 7, son 8 horas que estamos en jornada laboral y no pasa nada. Pero bueno, creo que en otro sentido, pues a veces también requerimos o nos alejamos un poco de nuestros deberes familiares, ejemplo, de la vida personal y muchas situaciones. Y eso a lo mejor también pues va frustrando. Ejemplo, en otra situación que también ahorita en este proceso de UCICAM que estaban como renombrando las plazas, los cambios, pues yo les compartía igual en otra sesión a mis compañeritas, ¿no? Yo no soy mamá aún, pero bueno. El día que yo fui por mi nombramiento, estaba una maestra llorando, ¿no? Y me hizo el comentario, me dice, me siento mal. Creí que en este proceso a mí me iban a beneficiar, pero otra vez voy a tener que dejar a mis hijas, ¿no? Y pues yo me quedo helada porque digo, híjole, ¿qué le digo yo en ese momento? Y creo que son también retos de los cuales uno se enfrenta. Y sí, de verdad que siento que también es vocación, porque el estar presente con nuestros pequeños, ya sea preescolar, primaria, secundaria, o universidad, preparatoria, es entregarles también esa parte, ¿no? Ese saber. Porque, bueno, justo la parte donde me le preguntaban a los pequeños si le tenían la confianza a sus maestros, decían no. Y justo es que son como muchas cosas, no sé, doctora, usted que me pueda comentar referente a ello. El año pasado que yo estaba rentando y pues no estaba lejos de casa, siento que estaba como más apegada hasta con mis padres de familia, ¿no? Con mis pequeños. Ahorita siento que ya es como de, ok, por el tiempo, porque también me tengo que trasladar, voy, hago mi trabajo y yo no puedo quedarme más tiempo porque yo también tengo que regresar a hacer otras cosas, ¿no? Y creo que también eso va limitando que haya como más apego. Y eso es lo que también en ocasiones va sucediendo, que también es de doble sentido si lo mencionamos, ¿no? Nos acercamos mucho, puede haber problemas, se pueden malinterpretar situaciones, entonces también a veces nos encontramos como en ese tipo de balanza de decir hasta dónde, entonces, ¿qué debemos de hacer? Si el sindicato nos va a respaldar, si en un momento dado sucede algo. O sea, de verdad es lo que le decía al principio, es un tema realista y es que de dónde tomar, hay tantas cosas que sí está como complejo esta situación. Y por ejemplo, con esa parte en la que yo he tenido a mis dos chicas practicantes, yo les decía al final de sus prácticas, no hay una receta secreta para ser un docente, para ser un maestro. Eso lo vas formando tú, lo vas formando porque te vas enamorando de tu carrera, pero lo que sí, nunca pierdas tu niño interior. Una vez que uno pierde ese niño interior, creo que ahora sí se pierde esa magia, ¿no? Porque de verdad que ellos lo miran todo con asombro. Y si tú también te involucras con ese mismo asombro, esa misma diversión de, ay, ok, olvídate tantito de tus problemas, ponte a jugar, a divertirte. Ya sea el juego del lobo feroz, ponte a jugar el juego del lobo feroz y se te va a olvidar un poquito y vuelve a regresar ese niño interior y va a hacer que justo tu clase se vuelva más amena y sigas transmitiendo esa energía a tus pequeños y tus pequeños a ti. Bueno, eso es de mi punto de vista. Muchísimas gracias, Joa. Gracias por tus apreciaciones. Seguimos con Guadalupe Anayens. ¿Estás por ahí, Guada? Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, me gustó mucho el documental, tampoco lo había visto, no sabía que había un documental como con esos puntos de vista que en muchos yo concuerdo. De igual manera, siento que me quedo con eso de que los maestros se van más a las teorías que a su labor del hacer, al saber y conocer todas las situaciones que suceden con sus alumnos, al escucharlos. Pero yo creo, desde mi punto de vista, es que actualmente en México, lo que yo he visto en este poquito tiempo que he elaborado como docente, es que tenemos múltiples tareas, tenemos que saber solucionar en el momento miles de situaciones que pasan y si no lo haces bien, te critican, te juzgan, te tachan de que no sabes nada, que no sabes actuar o que tus emociones te ganan. Y eso es también lo que a veces influye en las tareas, ¿no? Pero también yo considero que en México la labor docente se va también inclinando al participar más en la política, a lo que nos dicta la política, al, a que te condicionan a apoyar
fuera de de tus horarios de trabajo, te condicionan con que si no apoyas, no te doy este apoyo tal vez para tu familia, ¿no? O no vas a tener el mismo trato que un compañero que está todo el tiempo apoyando a tal político o cosas así. Entonces te vas alejando de lo que en la realidad pasa en tus aulas, tanto trabajo que nos dejan como lo que es la carga administrativa y que a mí me comentaba alguien actualmente que me decía, si no apoyas en esto, pues, ¿qué va a pensar el gobierno? Yo creo que te tenemos que descontar tanto de tu salario porque ser maestro abarca ahora sí que apoyar aquí, apoyar acá y aparte tu trabajo. Entonces, te va alejando un poco de tus visiones, de tus objetivos. Pero considerando todos estos puntos de vista, creo que la cultura también de nuestro país es que todas las emociones que tenemos a veces las reflejamos. En mi opinión, a veces es un poco difícil no llegar frustrada al trabajo después de un comentario o alguna situación que me haya pasado fuera del trabajo. Y, y como bien lo decían mis compañeras, a veces pues sí, nos olvidamos de nuestras familias, de lo que nos está pasando por concentrarnos tanto en nuestra labor. Y bueno, también otro de los puntos que me gusta que siempre cuido y estoy al tanto de lo que pasa en mi salón, es que los niños tienen esa cultura a veces de decir comentarios agresivos o de reflejar lo que ven en casa, ¿no? Esas situaciones de molestar a sus compañeros, de comenzar, no sé, incluso a acosar a propios compañeros. Lo he notado actualmente más en los niños. He notado niños con mucha ansiedad, con mucha frustración, con mucha intolerancia, que también tienen como inseguridad, pero porque ya viven mucha violencia actualmente. Entonces, considero que también eso es un papel que juega mucho en qué tanto nos podemos desarrollar, porque hay situaciones que nos ponen en una balanza donde o abarcamos lo que tengo ya preparado, o corrijo conductas, o hago un diagnóstico, o hablo con la mamá en el momento, o ya sucedió este problema, esta situación que también ya tengo que llevar alguna documentación aparte. Son de verdad muchas tareas como docente que sí te dejan pensando en o prefiero mi trabajo o prefiero mi estabilidad emocional personalmente. Y bueno, pues yo me encuentro en esa situación, todavía pensando si en realidad eh, me gustaría dedicarme pues más tiempo de mi vida a esto. Es mi vocación, sí, es lo que me ha ayudado, aparte de todo, a salir adelante, pero hay muchas situaciones que como humanos tenemos que checar y tenemos que valorar justamente. Y bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias, Guada, también por tus apreciaciones. Sí, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado un poco esto que comentás vos, ¿no? De plantearnos si realmente queremos seguir en el sistema educativo o bien en qué nivel, porque puede suceder que uno ame su profesión y tenga ganas de seguir en el ámbito educativo, pero trascendiendo en otros niveles. Yo, por ejemplo, brindé 10 años de servicios, de clases en instituciones públicas y privadas en nivel secundario, hasta que llegó un momento en el que yo ya empezaba a ver que 10 años ya había cumplido un ciclo y dije, quiero otra cosa, quiero seguir en el nivel educativo, pero en la universidad o capacitando a otros docentes, capacitando empresas. Y esa transición en general nunca es fácil tampoco porque tuve que seguir estudiando, porque tuve que seguir golpeando puertas, porque bueno, convengamos que nadie te regala nada, vos tenés que esperar respuestas, que te den reuniones, que te entrevisten, mostrar que vos estás capacitada para todas las situaciones que se puedan presentar. Y tampoco para mí en su momento fue fácil, porque uno empieza a pensar también, que era un poquito lo que decían, ¿es el docente el que tiene el problema? Muchas veces no, es el mismo sistema, como comentan ustedes, que a veces te va llevando a la frustración, a sentir que es una labor desprestigiada, que encima se gana muy poco, porque por lo menos acá en Argentina cada vez se gana menos, han cambiado las políticas públicas, educativas, económicas, y que el docente gana mucho menos que años anteriores, entonces es como una sumatoria de cosas donde uno se empieza a cuestionar realmente
si le conviene, si se siente bien, porque como decía Guada, elijo entre seguir con esto o mi salud mental o cómo me siento, porque a veces por ahí seguir en un lugar donde te sentís mal, después te empiezas a enfermar, después empiezan a aparecer otro tipo de cosas bueno, que ya vamos a trabajar también luego en este trabajo práctico que van a realizar. Gracias, Guada. Seguimos con la otra Guada, con Guada Rojas. ¿Estás por ahí, Guada? Sí, Bienvenida. maestra, buenos días. Buenos días. Pues yo nunca había visto el documental, pero me pareció muy interesante porque, bueno, me llamó mucho la atención la frase que decía que el bullying era una expresión de violencia. Entonces vemos que como docentes tenemos una gran labor, porque no solamente es ir a implementar actividades, no, o sea, refiere todo un campo muy amplio, ¿no? El cómo tratar esos temas con los niños. Y creo que en preescolar, pues siento que es una buena etapa para iniciar con eso, ¿no? Aquí, bueno, en México nos brindan como que muchos libros que nos ayudan, ¿no? Está, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente el de igualdad de género, en donde vienen diferentes actividades pues sí, que refieren a este tema del bullying y cómo nosotros pues, podemos implementar esas actividades para concientizar a los niños ya desde pequeños, ¿no? A veces como que lo tomamos, ¿no? Si alguien se burla de alguien más, pues nada más es una pequeña broma, pero no vemos cómo se siente el otro, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante concientizar sobre este tema ya desde pequeños para que ellos se den cuenta que una burla, una broma no es un juego, sino es un tipo de violencia, ¿no? Que aunque sea pequeño, pues ya posteriormente a veces pues se va agravando más la situación y vemos, ¿no? Que en estos casos como algunas personas pues se suicidan por estas situaciones, ¿no? Y que es muy lamentable porque se supone que la escuela debe de ser un lugar seguro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como docentes para brindar un lugar seguro a los alumnos? Entonces yo me quedo con esa frase y pues sí, todos los testimonios fueron así como que muy duros, pero son reales. Muchas gracias, Guada. Sí, vieron qué impactante en estos casos que muestran que eran niños o adolescentes, personitas muy jóvenes que han optado por, bueno, por quitarse la vida porque no encontraban en la escuela ni en ningún otro lado este refugio, este lugar seguro, donde a veces los mismos docentes y directivos, por lo que se comenta, hacían bullying a estos jóvenes y a estos niños. Tristísimo, porque como dice Guada, la escuela tiene que ser un lugar seguro, un lugar donde el niño, donde el adolescente o donde el adulto quiera ir, no donde se sienta mal, donde se estrese, donde esté ansioso. Entonces, ¿qué está sucediendo también como sociedad, verdad? Es un documental impactante, muy realista, que creo que nos tiene que llevar a tomar conciencia de muchas cuestiones. Que eso, bueno, lo vamos a trabajar en profundidad. Luego del receso vamos a hacer un break, como siempre, si les parece, de unos 20 minutos y volvemos a realizar el trabajo. Vamos a leer las consignas, van a tener lo que queda de la clase porque es bastante extenso y en caso de que no lo terminen podemos tomar parte de la otra, pero yo creo que sí, que van a poder trabajar bien en duplas o de forma individual y luego como hacemos siempre, una vez que esté el trabajo escrito, realizamos las exposiciones para ver qué abordó cada una, qué le pareció, si hay consenso o también si por ahí hay pensamientos distintos con respecto a algunas temáticas. Muy bien. Nos vemos entonces en 20 minutos, si les parece. Las dejo que vayan a descansar un ratito y nos vemos luego. Muchísimas gracias. Sí, doctora, gracias. Gracias, Joan. Gracias, doctora, nos vemos. Dale la pantalla, si me permiten. Ahí está. Y vamos a ir viendo las preguntas del trabajo práctico sobre el documental. Este trabajo ustedes lo pueden realizar de manera individual, grupal, en duplas, como ustedes deseen. La primera pregunta es, ¿cuál es, según Claric, el principal error del sistema educativo actual? La segunda pregunta, ¿qué papel juega la memorización en el sistema educativo tradicional?
¿De qué manera consideras que la enseñanza en tecnología reproduce o desafía estos errores? Aquí en la tercera pregunta nosotros vamos a hacer un análisis de todo lo que venimos trabajando en las sesiones anteriores. ¿Qué emociones te generó el documental y por qué? Que esto es muy subjetivo, después cada una podrá comentar esta cuestión. Clarick menciona que enseñamos como nos enseñaron. ¿Cómo se manifiesta esto en tu práctica docente? Es retomar un poquito esto que nos comentaba Jocelyn, ¿no? Pensar, bueno, ¿por qué me cuesta tanto evaluar de determinada manera? ¿Cuáles son por ahí las limitaciones que tienen, como decían, el tema administrativo que requiere mucho tiempo y otras cuestiones? ¿Qué cambios propone Clarick para mejorar la educación? ¿Qué opinas sobre la crítica que hace a la falta de aplicación práctica de los contenidos? ¿Cómo afecta el modelo educativo tradicional al pensamiento creativo de los estudiantes? ¿Qué aspectos del actual sistema educativo te parecen más urgentes de transformar en la enseñanza tecnológica? ¿Qué herramientas propone Clarick para lograr un aprendizaje más significativo? Según el documental, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el rol del error y del fracaso en el aprendizaje? Porque vieron que en una parte, sobre todo al comienzo, se cuestionaba esto, ¿no? De que el error es mal visto, uno no se puede equivocar. Bueno, pero en este caso, nosotras que nos dedicamos a ser docentes, tenemos que tomar el error como algo constructivo, porque si no el estudiante, ¿cómo va a aprender? Pero si penalizamos el error, surge la frustración, que no soy bueno o buena para tal o cual cosa. Es muy interesante también para analizar esto. ¿Cómo se podría replantear la evaluación en las carreras tecnológicas para que sea más formativa y menos punitiva? ¿Qué importancia le da Clarick al aprendizaje basado en proyectos o experiencias reales? Que era un poquito alguna de las imágenes que veíamos, y hay varias metodologías que hacen hincapié en esto, porque lo más importante también es aprender haciendo, ¿verdad? Una de las partes del documental decía que cómo los estudiantes van a aplicar esa teoría, si ven que no es factible por ahí que eso que aprenden lo implementen en su casa, en su comunidad o en otros lugares. ¿Qué riesgos ves en continuar enseñando bajo un modelo memorístico en áreas de tecnología? ¿Cómo podrías incorporar más el aprender haciendo en tu asignatura o especialidad? Clarick habla de despertar la pasión en los estudiantes. ¿Qué estrategias concretas podrías usar para fomentar el interés y la pasión en tus clases? ¿Qué cambios personales como docente estarías dispuesto a hacer luego de ver el documental? ¿Crees que las instituciones educativas están preparadas para un cambio de paradigma? Y ahí que ustedes puedan justificar por qué sí lo creen o por qué no. ¿Qué obstáculos identificas que podrían dificultar la implementación de un modelo educativo más práctico y vivencial en la enseñanza de tecnología? Si pudieras cambiar un solo aspecto de tu práctica docente basado en este documental, ¿cuál sería y cómo lo implementarías? La idea es que ustedes puedan desarrollar este trabajo en lo que queda de la sesión de hoy, que lo puedan presentar con una carátula, con el nombre del documental, Un crimen llamado educación, con mi nombre y el nombre de ustedes. Además, colocar el logo de INUME y la carrera que están cursando, la letra que sea Arial o Time New Roman 12, interlineado 1,15 justificado, y que la extensión máxima sea de 10 páginas sin contar la carátula y la bibliografía. En caso de que ustedes utilicen citas bibliográficas, por favor que puedan citarlas según las normas APA séptima edición y lo pueden realizar en Word o en PDF. La entrega la pueden hacer por el grupo de WhatsApp
y si no a través de Classroom también. Vieron que ustedes siempre van entregando en WhatsApp, entonces a mí ya me queda la evidencia, no habría problema. Y la idea es que si ustedes terminan este trabajo en la sesión de hoy, que pudiéramos comenzar con la exposición. Si no, también esto lo vamos a retomar la próxima sesión. Si no llegamos con todas las exposiciones, lo vamos a retomar la siguiente semana en la última clase. Voy a compartir con ustedes aquí a través de el chat las preguntas y ahí está, y los criterios de evaluación, que esto también después lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp, como así también el link del documental, para que los colegas que hoy no pudieron estar sepan qué es lo que tienen que hacer, porque bueno, es un trabajo obligatorio también, es muy importante para poder aprobar la asignatura. Así que si les parece, entonces comienzan a trabajar con estas preguntas. Si hay alguna duda, alguna inquietud, yo quedo acá atenta si tienen alguna consulta y después les voy a ir preguntando cómo van avanzando y demás para ver si pueden llegar a culminarlo en la sesión de hoy. ¿Les parece bien? Ahí la veo a Jose, bien. El resto de las chicas, Joa, Wada, Sí, ustedes doctora, de pueden, mi parte sí. excelente, pueden organizarse para trabajar en conjunto, por ejemplo, en Drive o en la herramienta que ustedes deseen para poder ir avanzando de manera conjunta en tiempo real, en Google Docs o como ustedes deseen. Muy bien, manos a la obra entonces. Ahora voy a compartir por aquí también el link del documental, si me permiten, y yo quedo atenta a cualquier duda o cualquier inquietud que puedan tener. ¿Recibieron las consignas ahí a través del chat? ¿Me avisan, por favor, si lo pudieron abrir? Yo se me dice que sí. Sí, doctora, sí se pueden abrir. Excelente, gracias, Guada. Entonces las dejo que puedan seguir avanzando y cualquier cuestión quedo aquí atenta. Gracias. Y en la próxima, y en la próxima clase siguen trabajando. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? A ver, las chicas, si están por ahí. Sí, doctora, solo una pregunta. Sí, Bueno, yo sé. si acabamos, se lo mandamos por WhatsApp y ya lo presentamos en la siguiente sesión. Sí, yo sé. Si ustedes lo terminan, por favor, lo entregan por el grupo de WhatsApp y la próxima semana lo exponen. Ahí voy a preguntarle a Aguada y a Pamela cómo van avanzando también. O si llegan a terminarlo de tarea y después solo quieren exponerlo a la próxima clase, también lo pueden hacer. No hay ningún tipo de problema. Ok, Muy doctora, bien. muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a compartir la pantalla ya en estos minutos finales. Con esta frase final de Paulo Freire, que creo que resume de manera excelente el documental que hemos visto. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Y en este marco yo quisiera preguntarles a ustedes
en vista de las preguntas que tiene el trabajo, que van elaborando, de esto, de su misma experiencia también que algo ustedes comentaron, ¿qué se llevan del documental? ¿Qué ideas, reflexiones de todo lo que van abordando? Porque hay múltiples temáticas, ¿verdad? La educación tradicional, qué pasa con la inteligencia emocional, qué pasa con los casos de bullying, cómo se abordan todas estas cuestiones en las instituciones, si los docentes están preparados, si el sistema realmente nos prepara para ello, ¿no? Y todo lo que ustedes quieran aportar. Comenzamos con Jose. Adelante, Jose. Sí, doctora. Pues yo principalmente del documental me llevo esta parte de como docente comprender y tener en cuenta que mis alumnos todos, absolutamente todos son diferentes y que pues sí debo empezar a tomar eso en cuenta en cuanto a mis planeaciones y a mi forma de evaluar. Y algo muy importante es esta parte de la educación socioemocional, de darme alguna apertura o algún espacio en donde mis alumnos puedan expresarse más a fondo, cómo se sienten, cómo la están pasando, qué es lo que piensan, qué es lo que les está gustando y obviamente lo que no les está gustando, para de ahí yo partir en nuevas actividades y pues mejorar mi práctica docente con ellos, que al final del día ellos son los que se están llevando esta parte de mí. Y pues sí, eso, y tener en cuenta, como decía en el video, una parte, que cualquier tarea que se vuelve difícil si no tenemos una conexión con lo emocional. También nosotras como docentes, si no estamos bien con nosotras mismas y en nuestra área personal, pues al aplicar nuestra área laboral se vuelve muy difícil y pues recae mucho en nuestra práctica y con nuestros alumnos. Esa es mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias por tus valiosos aportes. Seguimos con las chicas. Joa, no sé si estás por ahí, o Guada, o Pamela. Sí, doctora, Ah, aquí estamos. adelante, Joa. Bueno, con esta parte, la verdad es que me llevo pues igual mucha parte reflexiva, justo con ese actuar del docente mío. Primero desde mi práctica docente en el aula, porque justamente se abordan temas de esta inteligencia emocional, que justo este sistema educativo, este modelo educativo, la nueva escuela mexicana también trae mucho de dónde tomar, porque se minimizaba, ¿no? Como a veces ese actor del docente que decíamos, ¿no? Que ay, le ponemos que las orejitas de burro, o que ay, los clasificamos o simplemente con expresiones que uno puede llegar a hacer y que causa daño emocional a los alumnos y perjudica pues justamente pues en su integridad personal. Desde pequeños se quedan frustrados y nosotros pues igual a lo mejor nunca nos llegamos a imaginar a qué grado pueden llegar las acciones, las palabras y creo que eso también hay que tenerlo en consideración en ese actuar de decir qué estamos haciendo, cómo lo podemos intervenir. Y pues creo que también ahorita el sistema nos ha estado dando pues protocolos de seguridad, nos ha estado brindando libros socioemocionales, donde podemos también retomar y dejar esa práctica tradicionalista. Claro que también sabemos que también tienen sus ventajas y puede haber puntos buenos, puntos a favor, pero siempre hay que considerar, como se mencionaba, esa diversidad de cada uno de los alumnos, de cada uno de esos contextos, sí, de los contextos de la sociedad que no son los mismos y que a partir de ahí, pues también hay que cuidar también nosotros como esa educación socioemocional de nosotros también para poderlo pues favorecer con nuestros alumnos y no perder que somos ese guía, ¿no? Ese guía de aprendizaje para seguir fortaleciendo ambientes y como vaya la redundancia de aprendizaje para pues un bien común, ¿no? Porque justamente la educación es ese pilar que nuevamente debemos de como docentes dar ese ejemplo porque igual si nos quejamos de que tal vez no se está bueno, sí se está dando el valor correspondiente, pues hay que seguir luchando y trabajando para que la sociedad nos vea, ¿no? Vea todo lo que uno hace, que no solamente nos sentamos
que a jugar, como por ejemplo en preescolar que lo mencionan, sino que todo tiene una razón, tiene un porqué, esa importancia de fomentar la sociedad, que pues justo tenemos, nos tratamos de preparar día a día, ¿no? No perdamos igual esa situación de querer seguir aprendiendo y conociendo cosas nuevas, porque justo a través de esa práctica nosotros, a través de nuestro trabajo, pues nos damos a conocer, ¿no? Conocen de que, ok, esa maestra sí trabaja, esa maestra no trabaja, ¿no? Y pues bueno, creo que ese bien para a la vocación, creo que así lo llamaríamos, esa vocación por querer ser maestros, por querer transmitir un granito pequeño, porque al trascender los años, pues nuestros alumnos nos van a recordar, por bien o por mal, nos van a estar recordando y qué mejor para que sea para bien. Esa también es mi punto de vista, doctora. Gracias. Gracias, Joa. Sí, qué interesante esto que vos decís. Exactamente, nosotros somos el ejemplo que nuestros estudiantes tienen. Por eso todo lo que nos sucede se refleja en nuestro decir, en nuestro accionar. Me parece muy importante también darle el valor a las palabras, ¿no? Cómo nos dirigimos hacia ellos, qué términos utilizamos. Vieron que ahí en el video es muy impactante el primer niño al que le comienzan a hacer preguntas, que no confía en sus maestros, cómo lo imagina una de sus profesoras y muestra el dibujo con la boca cerrada. Bueno, es bastante llamativo todo esto, porque eso impacta muy fuertemente, en este caso de manera negativa, para el niño. Por eso es que no le gusta la escuela, por eso es que siente determinadas cuestiones. Yo creo que muchas veces los docentes no son conscientes del impacto real que genera el trato, lo que decimos, pero no solamente lo que decimos, sino los gestos que hacemos, la forma en la que nos comportamos en general. Y eso es sumamente fundamental, sobre todo cuando hablamos de niños, que son tan pequeñitos, que están formando su personalidad, que están descubriendo el mundo. Y lo ideal es que descubran ese mundo y aprendan de una manera sana, de una manera lúdica, de formas positivas. Gracias, Joa. Guada, Ana Jensi, ¿estás por ahí? O Pamela, a ver alguna de ustedes si está por ahí, si pueden habilitar su micrófono, me avisan, por Sí, favor. maestra. Bueno, adelante, Guada, después seguimos con Pamela. Pues a mí el video sí también me gustó mucho porque, como la mencionaba hace un momento, pues es la situación que hasta ahorita yo he reflexionado y he estado viendo en este momento que soy como maestra, pero también nos hablaba de la cultura de crear como conciencia y sensibilidad hacia nuestros alumnos. Eso también es de saber escucharlos, el darles esas oportunidades, incluso crear un vínculo pues de armonía con los papás y es lo que yo he trabajado porque así es como conectamos y nos sentimos escuchados. Y gracias a eso creo que no he tenido ninguna situación así como donde alguno de mis alumnos se sienta aislado o que yo o lo calle o lo limite más bien. Sin embargo, creo que hay que ir promoviendo esa cultura de que ellos sientan curiosidad, creen sus propios juicios, tomen sus, ¿cómo sería? Tomen sus propias decisiones y que sepan solucionar problemas, porque como se menciona al final del video, dice que México es un país muy, pues, agresivo, muy, considerado como hay problemas mucho de violencia, de esa cultura tan mediática que desde hace años hemos ido arrastrando. Pero si hacemos esa conciencia con nuestros alumnos, creo que puede haber un gran cambio y también el brindarles esas oportunidades de llevarles tecnología, algunos aparatos que nosotros le podamos proporcionar a nuestros niños a ellos les va a generar esa cultura de saber cómo utilizar esas tecnologías, ya que a veces caemos en tentaciones, en crear a veces acoso por medio de las redes o malinformarnos también haciendo mal uso de eso. Y así también podemos ir creando esa conciencia con nuestros niños. También por eso me gustó mucho ese documental.
Excelente, Guada, muchísimas gracias. Como les decía, ya voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ya lo compartí aquí con ustedes, pero para las compañeras que no pudieron asistir, voy a volver a compartir los lineamientos y las preguntas del trabajo y el link para que lo tengan y lo puedan difundir también con otras colegas, con quienes ustedes deseen. Y cerramos con Pamela, adelante. Sí, maestra. Bueno, pues yo creo que la labor docente implica, pues, hacerles a los, sería como brindarles a los niños una educación integral. O sea, me refiero que a veces solamente nos enfocamos en los números, en la lectura, y creo que la educación preescolar es formativa porque pues va a formar hábitos, reglas, acuerdos de convivencia, el respeto, ¿no? Los valores. Entonces, creo que sí, sí es muy importante rescatar porque a veces, ahorita, bueno, yo lo que me he percatado es que ya ponen a los niños a leer y escribir, pero cuando es totalmente, pues, diferente, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, en que los niños convivan con respeto, aprendan valores, se formen hábitos. Entonces, creo que lo más fuerte sería eso de la educación preescolar. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias a todas por estar aquí una vez más en esta sesión del día de hoy. La verdad que me alegra mucho que este documental sirva para reflexionar, para optimizar su praxis. Como les decía, si ustedes terminan el trabajo y la próxima semana lo quieren explicar, exponer sin problema, las espero porque el próximo sábado es la última clase que tenemos, ya vamos a dar cierre a la asignatura, así que vamos a ver algunos temas más y reflexionar acerca de todo lo aprendido en estas 4 sesiones. Les mando un fuerte abrazo, gracias a Lulú por apoyarnos con la grabación y las espero la próxima semana para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todas y que tengan una excelente tarde. Gracias, Lulú. Gracias, doctora Ceci. Un gusto, un placer escucharte. Muchas gracias. Igualmente, gracias a Gracias, doctora. todas. Igualmente, Chau, bonita José. tarde. Yo Gracias. Chau, Joa. Chau, Gracias, hasta luego, Guada, doctora. Pamela. Chau, chau. Gracias.